Sanabria de Sousa. Doctor Sanabria, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En obvio de tiempo voy a tratar de ser muy específico en relación con el aspecto que vamos a tratar. Primero, sabemos que hay un sinnúmero de agentes etiológicos para las diferentes entidades. Una de las frases que me decía el maestro Saúl antes de fallecer decía que le costaba cada vez más trabajo identificar una escabiasis en base a la morfología y las características clínicas de diferentes entidades que pueden compartirlas. Vamos a hablar de escabiasis, que es producida por un ácaro llamado Sarcoptes scabiei, variedad hominis. ¿Por qué tengo que hacer la aclaración? Porque precisamente es especie específica. Prácticamente podemos encontrar este tipo de Sarcoptes en los gatos, en los perros e incluso en animales salvajes. Los piojos, que casi no hay en donde echarlos, hablamos de 3 variedades: la de la cabeza, la del cuerpo y la del pubis. La larva migrans, que como su nombre lo indica, es producida por una larva, predominantemente por un nemátodo llamado anquilostoma. La miasis por las moscas, principalmente Califora y Dermatobia. Trombidiasis, que lo vemos más en el ámbito rural, por Euchombiculus alfreduguesi y Euchongastia núñez y Hoffman. Sé que los animales de granja son los principales portadores de estos. Las pulgas, Pulex irritans en el humano, pero también tenemos pulgas de perro, pulgas de gato y también son especie específica. La Tunga penetrans, que se le conoce también como nigua, en el cerdo también está presente. Y finalmente la simiciasis, que es producida por las chinches. Claro, cuando ustedes le dicen a la mamá, son piquetes de chinche lo que tiene su hijo, les va a saltar a la yugular. Mejor le dicen que tiene piquetes de Cimex lectularius y lo van a presumir a la escuela. Bien, artrópodos. Los artrópodos prácticamente ocupan el 80% de los seres vivos y están divididos en crustáceos, que son de 2 segmentos del cuerpo, los arácnidos, que tienen 2 segmentos del cuerpo y 4 pares de patas, y los propiamente insectos, que son 3 segmentos con 3 pares de patas en su cuerpo, sin o con alas. Si tienen alas se llaman dípteros. Entonces tenemos que hacer la diferenciación entre los arácnidos y propiamente los insectos. Pero eso ya es peccata minuta. Prácticamente, ¿cuál es la participación de estos agentes en la enfermedad? Pueden participar como agentes etiológicos, como parásitos, como lo podemos hablar de los piojos y de las pulgas, alergizantes, como propiamente el ácaro de la escabiasis, ponzoñosos, como las arañas o incluso los alacranes, y agentes transmisores, que las moscas pueden ser mecánicos transmitiendo otras enfermedades, y los biológicos por la picadura, por ejemplo, en este caso los mosquitos o las mosquitas. Vamos a empezar con la escabiasis. Se conoce como sarna, como roña, como rasquiña o como sarcoptosis, técnicamente hablando. Se define como una dermatosis parasitaria francamente transmisible, autoinoculable, quiere decir que se va sembrando en otras partes y que generalmente tiene un comportamiento familiar, pero se describía en grandes epidemias, en internados, en reclusorios, etcétera, y que habla epidemiológicamente de picos cíclicos que se presentaban cada 9 o 10 años. Sin embargo, a la fecha hemos visto que prácticamente son mal diagnosticados porque nos llegan al hospital con el diagnóstico de escabiasis y evidenciamos que no se trata de esto. Bien, el Sarcoptes scabiei variedad hominis tiene la hembra, que es mayor en tamaño que el macho, vive de 4 a 6 semanas, pero el macho muere feliz. Se deposita prácticamente entre 15 y 50 huevos durante toda su vida y tiene una sobrevivencia extracutánea alrededor de 48 horas en su etapa adulta. Por tanto, los fomites pueden jugar un papel importante. Sabemos que es un arácnido con un cefalotórax y abdomen unido. Si ustedes ven en esta imagen de barrido, esta estructura que parece su cabeza, en realidad es su aparato bucal. Es bastante prominente, presenta unos quelíceros que le permiten masticar la capa córnea de la cual se alimenta, y es especie específica. ¿A qué me refiero?
a lo que mencionaba, que puede ser del humano, pero también puede estar en los perros, en los gatos, como aquí lo podemos ver, y su estructura morfológica es totalmente distinta. Pero un dato clave es que la variedad hominis sí puede parasitar otros mamíferos, pero, por ejemplo, el canis es más difícil que parasite al humano, salvo que esté inmunodeprimido. Sabemos que está en todas partes del mundo, que puede afectar cualquier edad, raza y sexo, pero el desaseo, la promiscuidad y el hacinamiento son condiciones muy frecuentemente relacionadas. Tiene una incubación, o sea, desde que llega ese parásito a la piel, penetra y da manifestaciones, pueden pasar entre 2 a 6 semanas y en una inoculación experimental los síntomas empiezan alrededor de las 4 a 5 semanas y por tanto debemos saber que es una reacción de hipersensibilidad porque en el organismo, en la piel, podemos tener alrededor de 10 a 12 ácaros y tener cientos de poblado. Estas son las variedades clínicas que habitualmente evidenciamos en nuestra consulta. La escabiasis vulgar, precisamente por la topografía clásica, resultando las líneas de hebra que ahorita voy a mencionar, y se ubica predominantemente en áreas de flexión húmedo calientes. La escabiasis eczematosa, que más bien sería ya secundaria a ese rascado o ese tratamiento inadecuado muchas veces. La escabiasis de los limpios, también llamada larvata, porque son algunas lesiones en una topografía sugerente, pero no en una característica de diseminación extensa. La escabiasis granulomatosa también se le conoce como nodular, y estas son lesiones mucho más crónicas, mucho más pruriginosas, y tienen una franca ubicación en el área genital. La escabiasis noruega, también conocida como escabiasis costrosa, más llamada costrosa porque en realidad lo que tiene es escama, fue descrita precisamente en esa parte en pacientes con inmunocompromiso. Y finalmente lo que nadie menciona es la escabide, que precisamente IDE es la lesión a distancia por hipersensibilidad, que es precisamente el comportamiento fisiopatológico. Estas son las líneas de hebra, que son líneas imaginarias trazadas de los hombros a las rodillas. Toda esta es la zona donde frecuentemente se asientan las lesiones en el adulto. En el niño no respeta las líneas de hebra, por tanto el tratamiento debe ser desde piel cabelluda hasta plantas. Esta es la imagen histológica en donde podemos apreciar la capa córnea. Vean la capa córnea y abajito, sin destruir prácticamente el epidermis, sino abajito empieza a hacer sus túneles van a verse afectados, palmas, plantas, en cualquier área, y son lesiones muy numerosas. Dato clave es el hecho de preguntarle al familiar si hay personas que se
8 horas prácticamente se la aplicamos en la noche, al día siguiente se baña y repetimos esta durante 3 días. El lindano fue sumamente útil, pero desgraciadamente causó mortalidades porque el prurito, ojo, este es dato clínico, y va a morir de empacho. Va a morir por alteración digestiva. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que seguir en el entorno a ese tratamiento? Primero, que tenemos que dar tratamiento a los convivientes, porque aunque no se rasquen, puede ya tener la incubación en su apogeo. El tiempo señalado para evitar precisamente complicaciones. Si el médico dice 3 días, son 3 días nada más. Recordando, repito, que los síntomas pruriginosos pueden persistir todavía durante 2 o 3 semanas. Evitar otros tópicos porque todos y cada uno de los fármacos son irritantes para la piel, por tanto evitar otros tratamientos. El lavado de ropa personal y de cama es como cualquiera lo puede lavar. No hay necesidad de ponerlo a hervir y de ponerle otras sustancias ni insecticidas ni nada. El tratamiento no se debe repetir sin previa valoración del médico. Podemos utilizar algún emoliente para disminuir ese efecto de resequedad e irritación que pueda tener. No jabonado, no tallado, no agua caliente en forma excesiva. En la ropa que toque directamente la piel de estos individuos, de preferencia de algodón, un material sintético justo y áspero, puede estar favoreciendo estimulación sobre raíces nerviosas y obviamente seguir el prurito. Los antihistamínicos, ojo, los antihistamínicos jamás tópicos. Son sensibilizantes y por tanto sugerimos los de primera línea, difenhidramina, clorfeniramina, hidroxicina, que tienen un efecto ligeramente sedante al pasar la barrera hematoencefálica. Entonces vean, por ejemplo, a 2 semanas del tratamiento en esta paciente, hasta las selfies. En Estados Unidos se calcula de 6 a 12 millones se infestan al año, se infestan cada año. La transmisión de enfermedades habitualmente los textos señalan como nula, pero ojo, se han demostrado en el trayecto intestinal de cadáveres muertos de piojos, riquecias y borrelias. Por tanto, se los dejo a su consideración como un vector en cuanto a la participación en otras enfermedades. Ven que no es tan reciente como
producto. Pero en estos casos hay el incesto. Prácticamente vienen de la misma madre, se conocen en el camino y se dan con singular alegría. Poseen estructuras denticuladas y cilíndricas llamado austero, que tiene dos estiletes bucales, uno para alimentarse al penetrar en el capilar y dos para inyectar su saliva, que tiene un efecto anticoagulante y ahí puede empezar el prurito. Defecan durante y después de la alimentación y ahorita vamos a ver esta característica que se ha ido perdiendo en cuanto a identificación clínica. Las hembras poseen unos gonópodos, que son estos, que favorecen su fijación, repito, tanto a la prenda como al pelo o como al vello, y secretan un cemento de las glándulas uterinas que va a favorecer una adherencia muy firme de este huevecillo sobre el pelo. Y estos huevecillos llamados liendres son de color blanco-marrón, de 0.8 milímetros en promedio de largo, y que a los 7 días eclosiona o emerge una larva que tiene que alimentarse inmediatamente de sangre. Si no se alimenta inmediatamente, habitualmente muere. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, al explorar a un paciente con piojos, prácticamente las liendres más viables están más cerca de piel cabelluda, precisamente para su resistencia biológica. Sabemos, bueno, aquí ya lo podemos llegar a ver, que después de las 24 horas de la cópula, las hembras empiezan a poner de 3 a 10 huevos al día y pueden llegar a poner hasta 100 huevos. Un dato clave que habitualmente no buscamos, los textos señalan que habitualmente el 20% de los casos de pacientes con piojos en la cabeza presentan una reacción de hipersensibilidad en la parte posterior del cuello, manifestada con estas lesiones maculopapulares. Al haber leído yo esta información hace como 10 años, empecé a buscar. Claro, hemos tenido pocos casos de piojos. Ajá. Entonces, al buscar con sumo cuidado, he encontrado más del 70%. Pero el chiste es que muchas veces vemos la liendra o vemos el piojo y ya no buscamos más, ¿no? No me importa si tiene piojo. Este es el ciclo vital de lo que tenemos en consideración, de cómo, cuántos días vive de la liendre a ninfa y de la ninfa a piojo, que ya no vamos a entrar en detalle porque vamos a seguir viendo la presencia de estos piojos. El piojo de la cabeza generalmente adquiere el color del cabello que parasita, por tanto ese camuflaje le permite ser más resistente a la visibilidad. El piojo del cuerpo habitualmente pica y se guarda en las costuras e incluso aquí pone sus huevecillos. Por tanto, lo único que podemos ver en muchas ocasiones son estas manchas cerúleas, que precisamente son pequeñas manchas de sangre que no ha sido coagulada y que se deja en la piel. Obviamente podemos ver principalmente en indigentes, en personas con dejo social, con malas características de higiene. Y de ahí pasamos al piojo del pubis. También se le conoce como ladilla. Este piojo del pubis precisamente se le conoce como del pubis porque esa es la localización más frecuente y lo podemos llegar a ver en su forma madura o incluso en la forma de huevecillos con numerosas estructuras de huevecillos. Pero desgraciadamente ya lo vamos a empezar a ver, o lo hemos empezado a ver en pestañas, en barba, en bigote. El problema es que nadie sabe cómo llega ahí. Y vean, ahí están las liendres. Es realmente impresionante ver este tipo de pacientes. El tratamiento siguen siendo las permetrinas, que afortunadamente que son derivadas del crisantemo, pero afortunadamente ya sí han sido sintetizadas y la más efectiva es la permetrina. La permetrina viene en emulsión o en crema al 5%, pero también viene en champú al 1%. Sin embargo, recuerden que menos concentración y menos tiempo, porque nada más se deja un ratito durante el baño. Entonces, generalmente sugerimos la emulsión o la crema, que es al 5%,
y es una aplicación con una permanencia de 8 horas. Pero ojo, si nosotros no eliminamos las liendres, seguramente va a repetirse el ciclo vital. ¿Cómo eliminamos las liendres? Uno, se utilizaba antes vaselina azufrada o Gilol con vaselina. Precisamente con esto ocluíamos ese opérculo de respiración que tiene la liendre y moría. Sin embargo, en la actualidad sugerimos el ácido acético, que es el clásico vinagre, y podemos hacer un masaje sobre esas áreas y tenemos dos ventajas. Uno, que favorece la dilución o debilidad de ese cemento, y dos, que si el piojo adulto llega a tener contacto con el vinagre, tiende a tener una inmovilidad por lo menos de 5 a 10 minutos, lo que nos permite su localización o incluso con el baño el arrastre mecánico. ¿De acuerdo? Entonces pudieran ser de mucha utilidad. Es muy importante que se extraigan las liendres. Generalmente se habla teóricamente de utilización de la liendrera, pero es mejor manualmente. También la ivermectina en tratamiento sistémico ha sido de efectividad cuando no es tanto que el piojo sea resistente, sino que se reinfestan. O sea, van a la escuela y otra vez, van a la escuela y otra vez, entonces es que nunca se le quitan. Yo tuve la oportunidad en una escuela, les estaban pidiendo incluso el boletito del pago del tratamiento para poder permitir la entrada a los niños. Y entonces con eso, con el boletito ya de pagado el tratamiento, justificaban que ya se lo habían cobrado y aparentemente puesto. El trimetoprim también, repito, el trimetoprim es el que sirve sobre esa flora bacteriana y en este caso también deteriora la función digestiva y el ácaro muere. Pero la ivermectina permite que ya no pueda desplazarse, moverse el piojo y por tanto muere. Bueno, en obvia de tiempo, para ya no invadir más en la siguiente ponencia, les agradezco mucho su atención y espero sí haber sido de utilidad en cuanto a los aspectos terapéuticos. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al doctor Antonio Sanabria de Sousa. Gran amigo de verdad, amigo de hace mucho tiempo, de hace muchos años.